Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nuestros amigos que de repente nos están visitando por primera vez, segunda vez, bienvenidos a cada uno de ustedes. Y también un saludo muy cariñoso a todos aquellos que nos ven por el internet. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios pueda hablar a la vida de cada uno de ustedes también, que nos siguen año o día, domingo tras domingo. Un saludo muy cariñoso desde la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el distrito de Los Olivos, en Lima, Perú. Muy bien, muy bien. Que Dios pueda hablar a nuestra vida. Oremos al Señor, inclinemos nuestros rostros y vamos de lleno a nuestro tema de esta mañana. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar a Dios. Pidamos su dirección en este tiempo. Padre, de la manera que nos has permitido, Señor, alabarte, honrarte a través del cántico. Ahora, Dios, permítenos, Señor, escuchar tu voz, escuchar tu palabra. Padre, yo solo soy tu instrumento y por eso solicito la asistencia de tu Espíritu Santo en mi vida, para que pueda guiarme, Señor, al explicar, Señor, tus verdades que encontramos en tu palabra bendita, Dios, tus enseñanzas, tu mensaje para nuestra vida. Ayúdanos, Dios Santo. No es nuestro deseo crear controversias ni nada por el estilo, sino ser fieles al escrito está. Y que tu pueblo, Dios, pueda aprender, podamos crecer en ti, Señor, al recibir de tu mensaje, podamos vivirlo, Señor, de una manera muy especial. Gracias, Dios. Pero también, Señor, abre el corazón de aquellos que no te conocen y que tu palabra pueda llegar con claridad a sus vidas y puedas obrar de tal manera que puedan ser salvas, Dios. Gracias, Dios eterno, por este tiempo. Señor, nos encomendamos a ti, queriendo honrarte, Señor, al exponer tu palabra, Dios, el día de hoy. Gracias, Padre. Háblanos. Te lo pedimos esto en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Seguimos con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Gran parte de la carta a los romanos, mi hermano, ustedes lo saben, lo hemos venido repitiendo, es un tratado teológico del Evangelio. Sin embargo, cuando uno llega al capítulo 8, Pablo va a alentar y animar a algunos de los creyentes que están pasando por tiempo de dolor, por tiempo de aflicción. Y para alentarles, el apóstol va a hacer uso de algunas verdades bíblicas para enseñarles. Les va a hablar de la gloria futura, de la redención del cuerpo, de la tierra, de la intercesión del Espíritu Santo en la oración, de la providencia divina, de cómo todo coopera para nuestro bien. Esto es para los que aman a Dios. Y enseguida les enseña el apóstol Pablo acerca de la seguridad de salvación. Es como si les dijera el apóstol Pablo, les pueden quitar todo, les pueden quitar sus bienes, su casa, su salud y hasta la vida. Pero lo que nunca podrán quitarles es la seguridad de su salvación. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Por eso le dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Note, mi hermano, aquí están los 5 elementos fundamentales de la obra redentora de Dios en este pasaje de las Escrituras. Los 5 elementos principales de la obra redentora de Dios, y los estamos estudiando uno por uno. Hemos visto en primer lugar el conocimiento previo, y permítame hacer un resumen de cada uno de los elementos que hemos estudiado. 1. El conocimiento previo. Pablo comienza de esta manera en el versículo 29, porque a los que antes conoció,
Note bien, la redención empezó con el conocimiento previo de Dios. La salvación no se inicia con nuestra decisión personal de recibir a Cristo. Alguno puede estar pensando, pastor, mi salvación comenzó cuando yo levanté la mano, pasé al frente y le entregué mi vida a Cristo. No, mi hermano. La salvación comenzó mucho tiempo atrás. Se inicia cuando Dios nos conoce antes de crearnos a ti y a mí. Antes de que tú y yo existiéramos, ya Dios nos conocía en la eternidad. Este es uno de los atributos divinos por el cual las personas le son conocidas a Dios antes de que ellas existan. Pero siempre que se usa la palabra conocer en relación a Dios, significa que Dios conoce de antemano a las personas más que a sus acciones, aun cuando Dios lo conoce todo. Ahora, ¿por qué esto? Porque la palabra conocer en el griego no significa un simple conocimiento intelectual de las personas. No, en el griego tiene un alcance mayor. Conocer habla de mirar con amor. Lo dijimos, lo compartimos. Habla del amor que tuvo Dios hacia nosotros antes de crearnos a ti y a mí. Dios en la eternidad tomó la decisión de conocernos, tomó la decisión de amarnos, nota bien, por pura gracia. Y esa fue la base por la cual Dios luego toma la decisión de elegirnos para salvación, su amor, su preconocimiento. Por eso Pablo dijo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. A los que antes amó, nos predestinó para salvación, nos predestinó para ser como su Hijo Jesucristo. En segundo lugar vimos la predestinación. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 29. Note bien, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Note bien, mi hermano, el primer elemento de la obra redentora de Dios fue su conocimiento o amor previo. El segundo elemento fue la predestinación. La palabra predestinación viene de una palabra griega que significa determinar anticipadamente lo que va a ocurrir en el futuro. Note bien, determinar anticipadamente lo que va a ocurrir en el futuro. Eso es lo que hizo nuestro Dios desde la eternidad, antes de crearnos a ti y a mí. Ya Dios estaba determinando lo que iba a ocurrir en el futuro. Nota bien. Ahora, ¿qué es lo que Dios determinó que habría de ocurrir anticipadamente en la vida de algunos hombres y mujeres que habrían de nacer en el futuro? Nuestra salvación. Dios determinó nuestra salvación. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. A los que Dios antes amó, los eligió para que sean como Cristo. Los eligió para que sean salvos. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué Dios tuvo que elegirnos anticipadamente para salvación? Porque Dios sabía, Dios conoce todo, Dios es omnisciente. Dios desde la eternidad conocía todo lo que iba a pasar en el futuro. Dios sabía que por causa del pecado nosotros no podíamos ni habríamos de querer elegirlo a Él. Dios sabía que por causa del pecado nosotros íbamos a quedar incapacitados de poder elegir a Dios. Y aún no querríamos nosotros elegir a Dios. Porque el pecado
nos habría de dejar incapacitados para buscar a Dios. Pablo lo dijo bien claro en Romanos capítulo 3, versículo 11. No hay quien busque a Dios. Por eso Dios tuvo que buscarnos desde la eternidad. Nota bien. Por eso Dios tuvo que buscarnos, porque tú y yo no habríamos de buscar a Dios. Y por razones no claras que tú y yo no conocemos, no nos ha sido revelado, Dios determinó en la eternidad, Dios determinó escoger a un grupo de personas para salvarlas de toda condenación. Por eso Pablo dijo en Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Notas bien, mi hermano? Según nos escogió en Cristo antes de que todo fuera creado, ya Dios estaba escogiendo quiénes habrían de ser salvos. Nota bien, nadie puede ir a Cristo, nadie puede venir a los pies de Cristo si no ha sido elegido primero por el Padre para salvación antes de la creación del mundo. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Nota lo que está diciendo el Señor Jesús? Ninguno puede venir a mí, dice el Señor Jesús. Nadie puede venir a recibir la salvación en mí si el Padre que me envió no le trajere. El resto, ¿qué pasa con el resto, pastor, que no ha sido elegido por Dios para salvación? Simplemente se queda en su pecado y recibe lo que merece por su pecado, la condenación eterna. Pero pastor, ¿es injusto Dios con ellos porque no los salva? No, no es injusto. Lo vimos el domingo pasado, porque la salvación no es un asunto de justicia, no es un asunto de merecimiento. Si fuera un asunto de justicia o merecimiento, lo que merecemos todos, toda la humanidad, es la condenación eterna. Porque todos hemos pecado, todos hemos ofendido a Dios y la paga del pecado es muerte. Es muerte. Romanos 3:23 y 6:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, la paga del pecado es muerte. Así es, todos hemos ofendido a Dios, todos hemos rechazado a Dios, todos merecemos por lo tanto la muerte, la condenación eterna. Dios sería perfectamente justo, mi hermano, mi amigo, si dejara que todos pasemos una eternidad en el infierno. Sería perfectamente justo, porque todos le hemos ofendido. Sin embargo, Dios es un Dios también de misericordia. Dios es un Dios de gracia. Y en su gracia y misericordia, Él decide salvar a algunos de nosotros y librarnos de la condenación eterna. Nadie merece nada de Dios. Por lo tanto, nadie puede objetar si no recibe nada de Dios. Nadie. La salvación es un asunto de gracia, mi hermano. Dios, por gracia, misericordia, decide salvar a algunos. Pero ¿dónde queda el libre albedrío, pastor? Para creer en Cristo, si ya Dios nos elige para salvación, nosotros no lo elegimos a Él. Pero ¿de qué libre albedrío hablamos, mi hermano, mi amigo? Si el hombre sin Cristo es esclavo del pecado, está esclavizado al pecado. Y mientras el hombre esté esclavizado al pecado, siempre va a elegir el pecado. Así es. Y nunca va a elegir a Dios. Cuando tú y yo, mi hermano, estábamos lejos de Cristo, cuando tú y yo no habíamos entregado nuestra vida a Cristo, tú y yo estábamos esclavizados al pecado. Por lo tanto, nuestra capacidad de elegir era nula. Solo elegíamos el pecado, el pecado, el pecado. Y estábamos incapacitados de poder elegir a Dios. Por eso que el Señor Jesús dijo: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En Juan capítulo 8, versículo 34. No podíamos
No podíamos elegir a Dios, pero tampoco no queríamos elegir a Dios. Elegíamos el pecado. Por eso el Señor Jesús agregó en el mismo pasaje de Juan capítulo 8, versículo 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Notas, mi hermano? Solo cuando nacemos del cielo, solo cuando somos hechos libres por Cristo, tú y yo quedamos en la capacidad de poder elegir creer a Jesucristo. Quedamos en la capacidad de poder elegir creer en Cristo. Mientras que tú y yo no éramos libres por Cristo, entonces estábamos esclavizados al pecado. Y cuando Cristo vino a nuestra vida, entonces Cristo nos liberó. Y en ese momento que Cristo nos libera, tú y yo podíamos elegir creer en Jesús. Solo cuando tú y yo pudimos recibir el nuevo nacimiento, entonces cuando tú y yo pudimos ser regenerados por Dios, estábamos en la capacidad de creer en Jesús. Por eso lo dijo bien claro el apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿es qué cosa? ¿Es qué cosa? Nacido de Dios. ¿Notas, mi hermano? Si una persona no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios, no puede ver el reino de Dios. Se lo dijo el Señor Jesús a Nicodemo: si no naces de nuevo, Nicodemo, nunca podrás ver el reino de Dios. ¿Notas? El nuevo nacimiento es vital para que nosotros podamos creer en Jesús. ¿Notas? Por eso Jesús dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Dios nunca echa fuera a nadie. El que viene a Cristo, Dios nunca lo va a echar fuera, lo va a recibir con los brazos abiertos. Pero para que nosotros podamos venir a Cristo, entonces el Padre tiene que traernos. Pastor, ¿por qué entonces Dios nos salva a todos? Bueno, Dios dijo: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Romanos 9, 14, 15. Dios se reserva el derecho, mi hermano, de salvar a quien Él quiere. Y si ya Dios eligió quién se va a salvar, pastor, ¿para qué predicar? El solo hecho, mi hermano, del mandato de nuestro Señor Jesucristo es motivo suficiente para predicar el Evangelio. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El hecho de que Cristo nos mandó a predicar es un motivo suficiente para que tú y yo prediquemos el Evangelio. Además, tú y yo no sabemos quiénes son los elegidos por Dios. Nosotros no tenemos que ir y buscar, a ver y preguntarle a la gente: ¿eres tú elegido o no eres elegido? No, tenemos que ir y predicar el Evangelio. Como le dijo Dios al apóstol Pablo: no temas. Hechos 18, 9 al 10. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo entra en Corinto, predica con libertad, no tengas miedo. En esta ciudad hay muchos elegidos, solo Dios lo sabe. Pablo tenía que ir y predicar y tirar la semilla del Evangelio. Y la semilla del Evangelio caería en aquellos que estaban elegidos por Dios. ¿Notas, mi hermano? Además, el medio que Dios usa para salvar a los elegidos es la predicación del Evangelio. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que tenemos que salir a predicar el Evangelio. 3, el llamamiento. 3, el llamamiento. El tercer elemento de la obra redentora de Dios es el llamamiento. Pablo agrega, Romanos 8:30, y a los que predestinó,
a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. El tercer elemento, el llamado. He aquí un llamado que no puede ser ignorado, no puede ser resistido. Es un llamado contundente de parte de Dios. Es una orden de presentación ante Dios en su corte con el propósito de ser declarado justo, que todos nuestros pecados han sido perdonados y que somos libres de toda condenación. Este es el llamado de que justifica. Es un llamado que viene según el propósito divino. Es un llamado que viene a aquellos que son predestinados o elegidos para salvación. Los teólogos lo llaman llamado eficaz, llamado determinante, llamado decisivo, llamado irresistible. Es un citatorio divino, no para juicio, no para castigo, sino para que seamos declarados perdonados. Es el llamado de salvación. ¿Qué es el llamado? Respondamos esta pregunta. Uno, anótalo, escríbelo. Uno, es un llamado de Dios, en primer lugar. Es un llamado de Dios. La palabra llamar, mi hermano, escúchame por favor. ¿Me están siguiendo? ¿Amén? Mira, la palabra llamar es una palabra griega, la que se usa aquí en Romanos 8:30. Es la palabra ekalesen, significa convocar, llamar, citar. Pero quiero que entiendas, mi hermano, que esta palabra no habla de un simple llamado. Oye, ven. No. Habla de un llamado con determinación. Habla de un llamado decisivo. Habla de una citación irresistible. Habla de un llamado con poder. ¿Notas? La palabra ekalesen en el griego. Habla de un llamado con poder. Entonces, ¿qué es el llamado, pastor? Es el acto soberano de Dios, efectuado en el tiempo. Quiero que entiendas, mi hermano, que el conocimiento previo y la predestinación se da en la eternidad, pero el llamado se da en el tiempo. Es cuando Dios hace ya efectiva la salvación. Dios desde la eternidad predestina quienes van a ser salvos antes de que tú y yo hayamos sido creados. Pero cuando ya se da el tiempo, cuando ya se ha dado la creación de todo, Dios hace efectiva la salvación y nos llama para salvación. Es el acto soberano efectuado en el tiempo por medio del cual Dios llama para salvación. ¿A quiénes? A quienes ya Él ha elegido antes de la fundación del mundo para salvar. Y lo hace aplicativo, aplica la salvación y llama. El llamado es como el llamado que hizo el Señor Jesús a Lázaro para que resucitase. Lázaro, ven fuera. Nota bien que el llamamiento lo hace Dios. Es específicamente un acto de Dios el Padre y lo hace por medio de su Espíritu Santo. Y es en el tiempo. Mientras que el conocimiento previo y la predestinación es en la eternidad. 2, lo segundo, mi hermano, es un llamado de Dios a los elegidos y es eficaz. Logra su objetivo. Pablo dice, Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Es un llamado limitado, escúchame bien, es un llamado limitado, porque es un llamado solamente a los que han sido predestinados para salvación. Es solo para aquellos que han sido predestinados o elegidos para salvación. Ahora, pastor, pero hay un llamado general, sí. En la Biblia también hay un llamado general. Ojo, pero este llamado del cual habla aquí Pablo en Romanos, no es ese llamado general. El llamado general es un llamado externo, general, a todo el mundo. Por tanto, id, Mateo 28:19, y haced discípulos a todas las naciones. Ese es un llamado general a predicar el Evangelio
a todas las naciones. Pero este llamado general, externo del Evangelio, se puede resistir. Puede ser rechazado, lo podemos rechazar. Los hombres lo pueden rechazar. Como ocurrió con Pablo, cuando le dijo a los judíos, en Hechos 13:46, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Mira lo que estaba pasando, mira lo que le dice el apóstol, mira lo que le dice el apóstol a estos judíos. A ustedes era necesario predicarles la palabra, pero ustedes lo rechazan. No se creen dignos de la vida eterna. Muy bien, los dejamos y nos vamos a predicar a los gentiles. ¿Notas, mi hermano? El llamado general, el llamado externo que hacemos, ese llamado de salvación a todo el mundo, se puede rechazar. Hay mucha gente que lo rechaza. Yo no quiero saber nada del Evangelio. O cuando Esteban le dijo a los judíos en Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Notas, mi hermano? Esteban predicó abiertamente, hizo el llamado general a todos, predicó el Evangelio a todos. Porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros, el llamado general. Pero los judíos se resistieron. Muchos de ellos rechazaron el mensaje, duros, incircuncisos de corazón y de oído. Resistían al Espíritu Santo, les dice Esteban. ¿Por qué? ¿Por qué el llamado general se puede rechazar? ¿Por qué? Por causa de que los hombres aman más el pecado. Esa es la razón. Por causa de que los hombres aman más al pecado. El apóstol Juan dijo de Cristo, la luz vino al mundo. Juan 3:19. La luz vino al mundo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con los hombres? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Amaron más las tinieblas. Ese es el problema. Esa es la razón por la cual los hombres rechazan el Evangelio. Aman más las tinieblas por causa del pecado. Y los hombres, al rechazar la luz y amar más las tinieblas, serán tenidos por responsables por amar más las tinieblas que la luz y serán castigados por rechazar este llamado general a la salvación. El que cree en el Hijo, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué triste, qué triste. La gente no se da cuenta, las personas no se dan cuenta que cuando rechazan el mensaje de Dios, están acumulando ira para el día del juicio. Su destino será la muerte eterna en el infierno. Pero, mi hermano, mi amigo, escúchame. Hay un llamamiento limitado. Hay un llamamiento interno, no externo. Un llamamiento interno que es del Espíritu Santo y que es solo para aquellos que han sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para salvación. ¿Notas? Es un llamamiento limitado, interno, en el corazón. Este llamamiento procede del Espíritu Santo y logra su objetivo del salvar la vida de aquellos que han sido destinados para salvación. Por eso es un llamamiento eficaz, irresistible, porque logra que las personas se salven, aquellos que han sido destinados para salvación.
Hechos capítulo 13, versículo 48. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que, ¿qué cosa? Todos los que, ¿qué cosa? Estaban ordenados, destinados desde antes de la fundación del mundo para salvación. Todos los que antes de la fundación del mundo estaban destinados por Dios para salvación, en su momento reciben el llamamiento de Dios por medio del Espíritu Santo, y ellos responden al mensaje de salvación. ¿Notas? El mismo apóstol Pablo lo dice, Romanos 8:30, y a los que llamó, a estos también justificó. Llamado eficaz, llamado que logra su objetivo. Los que el Espíritu Santo llama, a ellos justifica, a ellos salva. Nota bien, todos los llamados por Dios en el corazón son justificados, es decir, son salvados. ¿Gracias a qué? Pastor, ¿por qué el llamado es el llamado limitado? Es un llamado eficaz. Porque ese llamado interno en el corazón es eficaz. Gracias a que Dios, mi hermano, mi amigo, gracias a que Dios interviene en nuestro corazón, abriéndolo para que tú y yo podamos recibir el llamado de Dios y podamos responder a ese llamado. ¿Recuerdas a Lidia en Filipos? Cuando Lidia oyó el mensaje del Evangelio, mira lo que nos dice el libro de los Hechos. Hechos capítulo 16, versículo 14. Y el Señor abrió el corazón de ella. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Dios abre nuestro corazón. Y abre nuestro corazón para que nosotros estemos atentos al mensaje y respondamos al mensaje. Eso lo hizo Dios un día en mi vida, mi hermano. El 11 de noviembre de 1979. El 11 de noviembre de 1979 me invitaron a ver una película cristiana. Yo reticente. Yo decía, ¿qué voy a ver aquí? Me van a clavar el cerebro, no me voy a dejar lavar el cerebro. Y me senté y vi la película, y mientras veía la película, Dios iba hablando a mi vida y abría mi corazón y las lágrimas fluían. Y cuando el predicador hizo el llamado, en ese momento yo dije, yo quiero recibir a Cristo. Porque Dios abrió mi corazón. Si tú recuerdas, mi hermano, el día que le entregaste tu vida a Cristo, tú decías, ¿a dónde me han traído? Pero decías cuando escuchabas al predicador, ese hombre, alguien le ha contado mi vida, sabe todo lo que me pasa. ¿Quién le ha contado mi vida a ese predicador? Me está hablando a mí. Y Dios abría tu corazón para que tú pudieras responder al llamado de Dios. Noten que el llamado de Dios no anula, mi hermano, la libertad del hombre para elegir. ¿Por qué? Porque libra el corazón del hombre. No olvides que cuando el corazón del hombre que no tiene a Cristo está esclavizado al pecado, necesita ser libre
de la esclavitud del pecado para que esté en condiciones de responder al llamado de Dios de manera voluntaria. Y eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios en tu corazón, lo que hizo Dios en tu corazón y en mi corazón. Nos liberó nuestro corazón de la esclavitud al pecado, para que nosotros podamos decir: yo quiero recibir a Cristo. Por eso debemos orar para que Dios abra los corazones de aquellos que han de escuchar el Evangelio y los libere de la esclavitud en que están y puedan escuchar el Evangelio y responder a él. Jorge Müller, este siervo de Dios, oró por dos amigos muchos años para que conozcan a Jesucristo, se conviertan de sus malos caminos y vivan para Jesús. Por años. Uno de ellos se convierte 2 años antes de su muerte y el otro amigo se convierte 2 años después de su muerte. Mi hermano, uno tiene que orar. Tú y yo no sabemos quiénes son los elegidos, pero tenemos que orar. Dios abre su corazón. Sin la intervención divina, abriendo el corazón de las personas, nadie vendría a Cristo. Nadie. Si Dios no interviene, si Dios no nos libera, si Dios no nos hace libres, si Dios no produce el nuevo nacimiento en nuestra vida. Segunda de Corintios 4:6, te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Pues Dios quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que podamos conocer la gloria de Dios. ¿Notas, mi hermano? ¿Notas, mi amigo? Dios, esa luz que Dios hizo que brille, esa luz hizo que brille en nuestro corazón, en tu corazón, mi corazón, para que podamos conocer la gloria de Dios. La salvación es una obra de Dios. ¿Amén o no? ¿Cuántos lo creen? Es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Una vez que el corazón del hombre elegido ha sido cambiado de un corazón de piedra a un corazón de carne por el Espíritu de Dios, entonces el llamamiento de Dios pasa de ser resistible a irresistible. Así es, así es. Ya el profeta Ezequiel había profetizado lo que Dios haría cuando salva a una persona. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Notas, mi hermano? Eso hace eficaz el llamado interno de Dios. El hecho de que Dios prometió darnos un nuevo corazón, poner su espíritu dentro de nosotros, quitar el corazón el corazón de piedra y colocar un corazón de carne para que nosotros podamos decidirnos por Dios y podamos obedecer a Dios. Sin Dios y la intervención divina, tú y yo nunca hubiéramos podido ser salvos, nunca. 3, en tercer lugar, es un llamado de Dios por medio del Evangelio y del Espíritu. ¿Cómo llama a Dios? ¿Cómo es ese llamamiento interno? Es por medio del Evangelio. Y quien aplica la palabra es el Espíritu Santo. El instrumento es el Evangelio de Cristo. Segunda de Tesalonicenses 2:14, a los cuales os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Llamó mediante nuestro evangelio. Tenemos que predicar el evangelio, pero en el poder del Espíritu Santo de Dios, porque Él es el agente que aplica la palabra en el corazón. Pues nuestro evangelio, 1 Tesalonicenses 1:5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder,
en el Espíritu Santo. Cuando prediques, mi hermano, predica el Evangelio. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Tengo que predicar la palabra de Dios. Lo que Cristo ha hecho por la vida de las personas. Y predícalo lleno del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien aplica la palabra, no nosotros. Por eso tenemos que pedirle, Señor, llénanos de tu Espíritu. ¿Notas, mi hermano? Es un llamado, en cuarto lugar. Es un llamado de Dios que implica responsabilidades. Sí, porque alguno puede decir, bueno, Dios me llamó para salvación, me eligió, bueno, entonces ahora puedo vivir como me da la gana. No, cuidado. Es un llamado de Dios que nos invita a los hombres a venir a Cristo. Logra su objetivo, porque Pablo dice a los que llamó, a estos también justificó. Pero también implica responsabilidades. En primer lugar, la responsabilidad de la santidad. Y a los que llamó, Romanos 8:30, a estos pues no nos ha llamado, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, a crecer en la santificación, a separarnos día a día del pecado y a separarnos día a día para Dios. Es la segunda responsabilidad, es la responsabilidad de vivir de acuerdo a nuestro llamado. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4, versículo 1. El testimonio de alguien que ha sido llamado por Dios tiene que ser diferente. En todo lugar. Diferente. En casa, en la iglesia, en el trabajo. La responsabilidad, en tercer lugar, de seguir el ejemplo de Cristo. Primera de Pedro 2, 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Nota, seguir el ejemplo de Cristo. Mi hermano, tú tienes que ser cristiano, tú y yo debemos ser cristianos aquí, en estas cuatro paredes, pero afuera también, en el trabajo también, en todo lugar, en el lugar donde Dios te haya puesto. Un creyente dijo, un creyente tenía una empresa, pero trataba mal a sus empleados, no les pagaba bien. Y había otro creyente que trabajaba allí, que era de su misma iglesia. Y fue y le dijo, ¿por qué no tratas bien a los empleados? La Biblia dice que debemos tratar bien a los empleados. ¿Sabe lo que le dijo el creyente dueño de la empresa? Le dijo, no metas la Biblia en la empresa. Como diciendo, la Biblia es solamente para los domingos, pero no es para todos los días. No es para mi vida diaria, en mis acciones diarias. Y no es así, mi hermano. Si hemos sido llamados por Dios para ser sus hijos, hemos sido llamados a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en el lugar donde Dios nos ha puesto. Sea en el trabajo, sea en la casa, en los estudios, sea donde estemos, sea aquí, cuando nos reunimos los domingos, en todo lugar, las 24 horas del día. Los 365 días del año. Tenemos que ser como Cristo. ¿Amén o no? Tenemos que dar un buen ejemplo de que somos verdaderos hijos de Dios. ¿Amén? Porque hemos sido llamados y debemos andar de acuerdo a ese llamado. ¿Amén o no? ¿Cuántos lo creen? Dios está llamando para salvación. Dios está llamando para salvación.
Mi amigo, tú que nos ves por el internet, quizás tú, mi amigo, persona, tú vienes por primera vez, segunda vez y aún no te decides por Cristo. Dios está llamando hoy para salvación. ¿Por qué no recibes la salvación de Dios? ¿Por qué no aceptas la salvación de Dios? Solo tienes que reconocer tu necesidad de Dios. Tienes que venir a los pies de Cristo arrepentido de tus pecados. Y tienes que decirle a Dios: Dios, te entrego mi vida. Pongo mi vida en tus manos, Dios. Recibo tu salvación. Recibo tu perdón. Y quiero vivir para ti, Jesús. ¿Te gustaría hacerlo, mi amigo, mi amiga que nos visitas? Si nunca lo has hecho, repite esta oración. Voy a hacer en estos momentos la misma oración que yo hice cuando le entregué mi vida a Cristo el 11 de noviembre de 1979. Y si tú quieres hacer esta oración, repite estas palabras allí en tu corazón. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Vamos a orar, vamos a orar. ¿Quieres hacerlo? Repite estas palabras allí, señora, señorita, joven. Señor Jesús, te necesito, Jesús. Te pido que perdones todos mis pecados. Te pido, Dios, que me des de tu salvación. Te entrego mi vida, Jesucristo. Y a partir de hoy quiero amarte, quiero servirte, quiero obedecerte. Gracias, Jesús, por salvarme. Ahora soy de Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Hiciste esta oración? ¿Le entregaste tu vida a Cristo? ¿Me permites orar por ti? Yo quisiera orar en estos momentos por todos aquellos que han hecho esta oración allí en su corazón y respondieron al llamado de Dios esta mañana. ¿Hiciste esta oración? ¿Me lo indicas levantando tu mano si tú repetiste estas palabras allí en tu corazón? ¿Habrá alguien esta mañana que hizo esta oración? Levante su mano. Dios te bendiga. Gracias a Dios. Dios les bendiga. Gracias a... Pónganse de pie. Todos los que están levantando su mano, pónganse de pie. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que hizo esta oración? ¿Hay alguien más? Pónganse de pie, por favor. Allí donde está, ponte de pie. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que hizo esta oración y le entregó su vida a Cristo? Póngase de pie. Gloria a Dios. Allá también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? No quiero extenderme, yo quiero pedir, ustedes que han levantado su mano, que están puestos de pie, miren, cojan sus cosas, vengan aquí adelante, permítanos orar por ustedes, vengan por favor, los que están allá, vengan, gloria a Dios, vengan, queremos orar por ustedes, gloria a Dios, vengan por favor, vengan, pastor, ayúdenos, vengan, permítanos, mirándome a mí, uno al costado del otro, venga, si usted entregó su vida a Cristo, venga, gloria a Dios, venga, vamos a orar por ustedes, vamos a orar por sus vidas, acomoda. Oramos. Bendito Dios, gracias por estas personas que hoy están aquí delante de ti. Señor, tú los estás llamando para salvación. Nos dice tu palabra, desde antes de la fundación del mundo, Señor, tú pusiste tu mirada en nosotros. Dios, gracias por estas vidas. Hoy los ponemos, Señor, delante de ti para que tú los cuides, tú los guardes. Señor, pon alrededor de ellos buenos hermanos en Cristo que los ayuden en su crecimiento espiritual. Señor, los ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, Padre. Amén. Amén.